Las voces que forman la noticia. En Contacto Informativo. La entrevista. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio de Contacto Informativo, nos visita el director del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí, Ricardo Femada, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, señor? Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, Polo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. De verdad, nos da muchísimo gusto el que esté con nosotros, porque el hablar precisamente de lo que se está haciendo en términos de investigación, de lo que se está haciendo precisamente en poder mejorar sin duda alguna muchas de las circunstancias que tenemos a través de lo que es la investigación de la ciencia y la tecnología en San Luis Potosí, siempre será algo muy importante. Pero sabemos que el reto siempre será pues mucho, y sabemos que así es, las situaciones de presupuesto, las situaciones que bueno, pues por supuesto también tienen que ver con el motivar y el seguir preparando día con día a nuestros investigadores potosinos. ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy en día en San Luis Potosí con respecto a lo que es la investigación y propiamente del trabajo que hace el IPCIT? Tenemos muchas expectativas, tenemos grandes resultados. México históricamente ha tenido investigadores científicos y también grupos muy sólidos. San Luis no es la excepción, al contrario. Se destaca por la solidez de sus grupos de investigación. Respecto a las investigaciones que hacemos en el IPCIT, hay varios temas que son relevantes. Uno de ellos tiene que ver con diabetes mellitus, por ejemplo. Un problema de salud pública que nos cuesta decenas de miles de muertes cada año, de mexicanos, de mexicanas, que nos cuesta una cantidad de dinero muy importante para resolverlo como salud pública, un problema de salud pública, y que existen esfuerzos e investigaciones y resultados muy interesantes que falta que se concreten para que impacten a ese mercado. Algo enormemente relevante, pues, es que el problema de convertir o cómo se convierten los alimentos en grasa y cómo este tejido inhibe la producción de insulina es investigación todavía de ciencia básica. En el IPCIT tenemos un grupo muy sólido que está estudiando estas células que se llaman adipocitos. Básicamente es la acumulación de grasa en un tejido como parte del tejido del cuerpo y cómo este tejido vuelve en una retroalimentación una inhibición del uso de la insulina y el incremento de glucosa en consecuencia. Esta biología, estas características biológicas están estudiándose desde el aspecto de biología molecular y vamos caminando muy bien. Sin embargo, déjame comentarte, Polo, que el tema es más complejo. Cuesta muchísimo dinero los tratamientos directos y los indirectos de diabetes mellitus. Va a costar todavía más dinero la investigación científica para que se coloque en mercado. Y todo eso tiene que ser visualizado como una iniciativa tanto pública como privada, que nos impacta a todos. Es recurrente pensar que en México debemos invertir el 1% de Producto Interno Bruto, está mandatado en la Constitución, pero se visualiza solamente como la inversión pública, este 1%, y tendría que ser una combinación. Nuestros países socios, nuestros países competidores por mercados en el mundo, tienen 3-5% de Producto Interno Bruto, pero de ese total, el 85%, 75% es privado. Es decir, su sector público, sus estados, sus gobiernos, invierten solamente un 25 o un 35% a lo más como inversión pública. El resto es privada. Y así suman un 5% del Producto Interno Bruto. Esa componente hace falta en México para que problemas como diabetes mellitus, que insisto, son decenas de miles de muertes cada año, podríamos llenar el Estadio Azteca con los cadáveres de diabetes mellitus cada año, por ejemplo. Que nos cuesta centenas de miles de millones de pesos en tratamientos directos e indirectos, que todavía no están comprendidos algunos aspectos de ciencia básica. Por ejemplo, las mujeres diabéticas con diabetes tipo 1, que solamente es los diabéticos tipo 1 el 10% de la población del total de los diabéticos. Las mujeres diabéticas ahora, con las terapias actuales, son capaces de entrar a una vida productiva y a una vida reproductiva. ¿Cuál es el rol que juega la placenta en el producto, en el bebé, en este nuevo humano que van a ser, en el caso de una diabética tipo 1? Esa es una pregunta científica que todavía no está abordada, que todavía no está comprendida. Y por supuesto que también es un asunto de derecho que si ya está de la mujer y desea ser madre y está en edad reproductiva, pudiera serlo. Pero ¿cómo afecta esa condición a la madre y al bebé? Hay un conjunto de preguntas científicas que son importantes, que tienen impacto en la sociedad. Y para poder resolverlas, necesitamos incrementar la inversión mexicana
pero la inversión mexicana tiene que ser incrementada tanto en lo público como en lo privado. Y esta situación, precisamente, el poder encontrar, porque sabemos que una de las cosas que resultan también un reto en comparación con otros países, aunque luego resulte odioso hacer este tipo de comparaciones, es que existen fundaciones, que existen, bueno, por supuesto, fondos dentro de lo que es la iniciativa privada, para poder apoyar precisamente el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la investigación, situación que en México todavía, pues, nos falta mucho por avanzar, y en algo tan importante como es el rubro de la salud, que nos está explicando en estos momentos, platicando, amigos radioescuchas, con Ricardo Femat, director del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología. Vamos por buen camino, estamos avanzando en ese sentido. Estamos avanzando. Ya existen esfuerzos privados, un gran inversionista mexicano, de los primeros 5 más ricos de todo el mundo, que según fluctúe la casa de bolsa baja del primero al tercero. Él tiene fundaciones en sus esfuerzos financieros y se ha recuperado al jaguar. Se ha recuperado algunas especies en peligro de extinción a partir de investigaciones que el doctor Rodrigo Medellín, por ejemplo, un gran científico mexicano, que pueden encontrarlo en la BBC de Londres, sus documentales. La BBC de Londres, por ejemplo, lo conocen como el Batman mexicano, porque también sacó de peligro de extinción a un murciélago magueyero. Ah, sí. Así. Entonces agave básicamente come el néctar de la flor del agave. Y todo esto penetró. Pero falta una generalización. Hay esfuerzos de algunas grandes capitales mexicanos, pero falta comprender que hay oportunidades de negocio y que no solamente fundaciones con interés de recomponer tejido social o recomponer cuestiones de salud, sino que también los emprendedores, los empresarios, pueden invertir en ciencia, tecnología e innovación con un cierto nivel de riesgo que debe ser comprendido, pero que los réditos son altísimos. Entonces es una inversión compartida de organizaciones sociales, ONGs, fundaciones. Es una inversión compartida también del emprendedurismo mexicano y también del sector público, del Estado mexicano y los estados de la República Mexicana. Vamos avanzando, efectivamente, pero muy lento. Así que yo te agradezco mucho esta oportunidad de que los radioescuchas nos oigan, porque entre más hablemos de esta realidad y de esta necesidad, de esta responsabilidad compartida, más vamos a permear y podemos acelerar las necesidades. Así que vamos por buen camino, vamos avanzando. La estructura que se logró en los últimos años, en el último lustro de actividad científica en México, es muy importante. Se debe detonar ahora que esa infraestructura propicie condiciones de mejora social y condiciones de mercado, ambas. Se va caminando, debe continuarse en este sentido, al menos en ciencia, tecnología e innovación. Es un ámbito que es transversal, que no tiene distingos, no tiene filias, no tiene fobias. Busca el conocimiento, su concreción como tecnología y la innovación para penetrar un mercado y satisfacer necesidades sociales. Así que es muy conveniente decir, vamos creciendo, seguimos avanzando de manera importante, pero tenemos que continuar con el rumbo. Dar un golpe de timón en cualquier sentido, donde se desconozca a la ciencia como que genera productos para atender un mercado, podría revertir la inercia que tenemos. Y nuestros competidores siguen avanzando, ¿eh? Claro. En ciencia y tecnología siempre se habla de Corea, que en los 70s era una economía más retrasada que la mexicana. Toman decisiones, avanzan en ciencia y tecnología y nos desplazan. Y así muchos otros ejemplos. Qué importante lo que nos está comentando, sobre todo para poder replantear o para poder analizar, si gusta usted, esta situación que tiene que ver con las políticas públicas. Sabemos que muchas veces los rubros que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con este tipo de humanidades, bueno, también resultan a veces ser los últimos dentro de las consideraciones presupuestales, los últimos en las consideraciones que tienen que ver precisamente con el gasto público y las políticas que van canalizadas en ese sentido. Nos ha demostrado el mundo que, bueno, pues los países que más dedican precisamente presupuestos
presupuestos o importancia a esto que tiene que ver con la investigación, con la ciencia, con la tecnología, con la educación, siempre son países que avanzan más rápido y que bueno, pues nosotros lamentablemente como que nos ha costado precisamente sobre todo esto al momento de verlo en términos prácticos, al momento de ver los presupuestos realmente. ¿Se ha podido cambiar esto? ¿Ha ido avanzando? ¿Hay planteamientos por parte del gobierno federal, del gobierno del estado? Déjame nomás hacer una presión antes de contestar específicamente a la pregunta. Yo no comparto la idea de que sea así, hemos sido los últimos en investigar al respecto o destinar recursos en este ramo. Pensemos en el ejemplo de Corea. Cerca del 4 o 5% de su Producto Interno Bruto dedica a ciencia y tecnología. Significa que el otro 95% lo dedica a otras cosas. Esto es algo importante de decir. No quiero decir, con esta aseveración que estoy haciendo, no quiero decir que no sea un problema en México. En México tenemos el punto 56 aproximadamente por ciento del Producto Interno Bruto dedicado a ciencia y tecnología. Pero ese punto 56 es mayoritario de inversión pública. Falta la inversión privada. Claro. Y eso ya lo comentamos hace un instante. Entonces, también somos últimos en el sentido de que no hemos sabido mostrarle a la sociedad que lo que hacemos son más que artículos científicos y más que generación. Somos más que ratones de biblioteca. Claro. Somos individuos que damos un valor agregado y que en países con solamente el 5% invertido ahí, en ciencia y tecnología, generamos riqueza para el otro 95%. Para hacer otras cosas del 95%. Teléfonos celulares, biomedicina, alimentos viables, sostenibilidad para evitar desertificación, muchísimos temas. Vamos avanzando. En verdad, los datos están ahí, son públicos. El último lustro se ha invertido como nunca se ha invertido en ciencia, tecnología e innovación. Mayoritariamente público, pero también se ha logrado la participación privada. Hemos estado convenciendo a empresarios que asociarse con nosotros en un horizonte de inversión diferente a simplemente adquirir una franquicia, pero que los rendimientos pueden llegar a ser muy importantes. Las utilidades, que esa es la función del empresario en la sociedad, generar riqueza, generar empleos. Así que fíjate que somos copartícipes los científicos, y esa es parte de mi respuesta a tu pregunta. No hemos sabido decirle a la sociedad en qué tanto somos útiles para que realmente se pueda invertir más en lo público y en lo privado. En un México con tantas complicaciones, habiendo tantos Méxicos en nuestro querido México mismo, es normal que la mayor parte del presupuesto público vaya a resolver rezago social, alimentario, programas de desarrollo social, etcétera. Porque ahí tenemos un gran problema. Así que yo no me voy a poner a competir por el presupuesto que combate el hambre, que propicia caminos, que propicia condiciones de sanidad, de salubridad en comunidades alejadas a las grandes urbes. No. Yo creo que tenemos que ir por el otro recurso, el que está ahí al lado, que es cómo le ayudo a los empresarios a atraer el recurso financiero para que ellos generen más dinero, generen más empleos y la inversión científico-tecnológica crezca. Es un aspecto complementario, es un enfoque diferente el que quiero poner en la mesa. Es un enfoque en el que dice, no le quitemos recurso. De cada 100 pesos se destinan 40, 50 a programas sociales. Yo no le quiero quitar un 1% ahí. No quiero sumar una cantidad de dinero para que ahora ya no sean 100, sino sean 101. ¿De dónde voy a sumar ese 1%? De la iniciativa privada, de fundaciones, de organizaciones no gubernamentales, de empresas, de asociaciones, de grandes capitales mexicanos para generar más capital. Y entonces lograr incrementar la inversión en ciencia y tecnología. Así que somos los últimos porque no nos hemos hecho ver. 1. 2. Somos los últimos, sí, porque no nos han visto también. Son dos lados de la mesa. Pero sobre todo en la coparticipación y la corresponsabilidad de reconocer a la ciencia, la tecnología y la innovación como uno de los pilares fundamentales de la generación de riqueza y el crecimiento social.
Muchísimas gracias, señor Ricardo Femat, titular del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, por haber participado con nosotros, por haber platicado de estos temas tan importantes. Yo creo que hay mucho todavía por platicar, sobre todo del trabajo que se está haciendo. Una de las cosas que también nos llama mucho la atención es ido creciendo precisamente la comunidad científica en San Luis Potosí, porque sabemos que la hay, y que bueno, pues finalmente esto tiene un buen futuro, ¿no? Tiene un buen futuro, efectivamente vamos creciendo, ya rondamos los 30,000 científicos reconocidos, certificados en el Sistema Nacional de Investigadores de México, como dedicados de tiempo completo. Hay mucho que hablar, Polo. Yo te agradezco la oportunidad de charlar contigo y que todo tu auditorio nos escuche. Muchísimas gracias. Esta es su casa, Ricardo Femat, director del Instituto de Potosino de Ciencia y Tecnología, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a mensajes. Regresamos con más de Contacto Informativo y ya volvemos.